Hoy día nos toca ver la segunda parte de lo que es la frase nominal. Habíamos visto ya la semana pasada lo que correspondía a la estructura como tal de la frase nominal, así que vamos a recordar un poquito acerca de esa suerte de estructura de frase nominal que vimos. ¿Ya? Listo. Sí, ya. Listo. Vamos a echar esto. Cualquier cosita van escribiendo ahí en el chat o en todo caso prenden su audio y lo vamos resolviendo en el momento. ¿Ok? Ya está. Bien, habíamos visto la semana anterior justamente lo que correspondía a la suerte de estructura de frase nominal y habíamos contemplado que la FN justamente estaba estructurado por un núcleo que venía a ser pues un sustantivo o que podría ser en su defecto un pronombre, ¿cierto? Y ese núcleo podía tener ciertos acompañantes que venían a ser los modificadores directos. Dentro de esos dos modificadores directos encontrábamos los determinantes, darle otro colorcito ahí, encontrábamos los determinantes y encontrábamos los adjetivos. ¿Listo? Hoy día nos va a tocar ver justamente estos modificadores directos que vienen a ser los determinantes y que viene a ser el adjetivo. Veremos características, descripción, función, eh, sintáctica, semántica, morfológica de estos dos modificadores directos. Sin embargo, también dijimos que ese núcleo no solamente podía estar acompañado de estos dos modificadores directos o estas dos clases de modificadores directos, sino también podía contemplar modificador indirecto. Y el modificador indirecto decíamos que podían ser tres estructuras, ¿cierto? Podría ser una frase de tipo apositiva, podría ser también una frase de tipo preposicional, y también podía ser una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Y entonces, esta suerte de estructura de la frase nominal era algo así como una suerte de máxima proyección del nombre, ¿no? Cuando hablamos de frase nominal, hay que recordar que esta suerte de frase nominal no es otra cosa que el sintagma nominal. Y si habláramos del sintagma como tal, el sintagma viene a ser la máxima proyección de un núcleo. Por eso es que vamos a encontrar frases, no solamente frase nominal, sino también frase verbal, adjetival, preposicional, adjetival, y entonces nos habla de esa suerte de máxima proyección de una categoría gramatical de un núcleo que podría ser sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, ¿no? Eso es lo que viene a ser esa expresión, ¿no? Frase nominal, gramaticalmente estricto sería sintagma nominal. Y el sintagma como tal es esta suerte de máxima proyección de un núcleo. Entonces en la FN, esta sería esa suerte de máxima proyección del nombre, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el nombre? Acompañado de modificadores, directos, indirectos. ¿Ok? Ahora, pero la estructura como tal de frase nominal, si bien es cierto, esta es la proyección máxima, la estructura es muy variable en base a esta máxima proyección. ¿Cómo variable? Por ejemplo, podríamos encontrar, vamos a poner por aquí, una FN que esté estructurado solo por su núcleo. ¿Sí? Podemos encontrar una FN que no solamente tenga un núcleo, sino que tenga de pronto dos núcleos o quizá tres núcleos. Sí. Podemos encontrar una FN que contenga no solo el núcleo, sino también un modificador o dos o tres. Sí. Entonces puede ser una FN que tenga modificador directo más núcleo. Pero también podríamos tener una FN no con un solo modificador directo, sino de repente con dos modificadores directos más el núcleo. Y no solamente con eso, podríamos de repente tener una FN con más de dos modificadores directos. Sí, puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, quizá, y el núcleo.
Y no contentos con eso, podríamos tener los MI también. Sí. Entonces podríamos tener FN contemplando el núcleo y a ese núcleo puede tener un MD y podría tener un MI. Sí. Y si tuviéramos otra posibilidad de FN, ese núcleo podría estar acompañado solo de MI también. Y si tuviéramos otra posibilidad, podríamos tener, no sé, un MD, podríamos tener el núcleo y podríamos tener quizá dos MI. Pues sí. Entonces, sería un universo casi infinito de posibilidades en cuanto a estructura de la FN. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Con un núcleo, con dos núcleos, con tres núcleos, con un MD, con dos MD, con tres MD, con un MI, con dos MI, además con MD, etcétera, ¿no? Entonces, posibilidades diversas en cuanto a describir la estructura de la FN. Sin embargo, todo ello va teniendo en cuenta esta suerte de máxima proyección de la Fn. Entonces, esta sería esa suerte de máxima proyección y en base a ello encontraremos diversas posibilidades de estructura de F como tal, en la parte real, práctica, etc. ¿Listo? Eso más o menos hay que tenerlo en mente. ¿Listo? También vimos de Fn. La clasificación, ¿recuerdan? Vimos FN y habíamos hablado de que se clasificaba en FN simple o en FN compuesta por la cantidad de núcleos, ¿no? Y también habíamos hablado acerca de la otra clasificación que podría ser FN incompleja, porque no tenía, por ejemplo, la presencia de MI o una FN compleja porque sí contemplaba la presencia de MI. Y no solo eso, vimos también las funciones y entonces habíamos identificado que la FN como tal podría cumplir funciones tanto como sujeto, podría cumplir funciones en el predicado, como por ejemplo de objeto directo, de objeto indirecto, de complemento atributo, de complemento agente o de complemento que puede ser de nombre, de adjetivo o de verbo, e incluso fuera del sujeto y fuera del predicado, cumpliendo función de vocativo, ¿no? Entonces, más o menos lo que vimos la semana pasada, además de algunos detalles más, fue básicamente esto. La estructura de la FN como tal, que nos da una infinidad de posibilidades, ¿no? Y lo que involucra la clasificación y además las funciones que puede cumplir la FN. En ese sentido, la FN, a diferencia de todas las otras frases, ¿no? O sintagmas, suele ser complejo, ¿no? En el sentido de que tiene varias funciones, en el sentido de su clasificación, en el sentido de su estructura. Desde ya su estructura nos da una infinidad de posibilidades para poder describir, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa suerte de máxima proyección o de fórmula, ¿no? Posible de la frase nominal. ¿Listo? La semana pasada vimos además eh, dos categorías gramaticales. Vimos justamente lo que refería a el sustantivo, ¿no? Como categoría gramatical y vimos también un poquito al pronombre, ¿no? A esta otra categoría gramatical que básicamente tiene como razón de ser reemplazar al sustantivo, ¿no? Entonces vimos la semana pasada estas dos categorías gramaticales que funcionan como núcleo de la FN. Hoy día vamos a completar de ver las categorías gramaticales al interior de la FN porque nos toca ver estas otras dos, los determinantes y nos toca ver también los adjetivos. ¿Ok? Entonces hoy día completaríamos un poquito esta suerte de categorías gramaticales que vamos a encontrar al interior
de la FN. ¿Listo? Entonces hoy día completamos un poquito estas 4 categorías gramaticales para poder identificar claramente, ¿no? Cuando están de alguna manera confluyendo y estructuran la FN, ¿no? En alguna de sus funciones, en alguna de sus clasificaciones. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces lo que tenemos aquí. Vamos a estar chequeando el chat. Cualquier cosita, vamos resolviendo. Ok, ya está, estamos ahí. Es como recordar un poquito lo que vimos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con una de las categorías gramaticales que nos falta, que viene a ser, por ejemplo, el adjetivo, ¿no? El adjetivo como tal, si lo recordamos de, desde el momento que lo hemos visto, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? El adjetivo es esa suerte de elemento calificador, ¿no? Que nos permite calificar algo. Cuando estamos frente al adjetivo, los valores semánticos que tiene el adjetivo es de calificar algo, ¿no? Que puede ser en base a rasgos objetivos o que puede ser en base a rasgos subjetivos. Entonces, todos los elementos pueden ser susceptibles de calificarse de forma objetiva, subjetiva, o sea, atribuirle características físicas de pronto o características que no sean físicas, sino que estén en el aspecto de tipo valorativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Solemos utilizar mucho el adjetivo donde lo que hace es básicamente acompañar al nombre, ¿no? Ahora, lo puede acompañar de forma muy cercana como modificador directo de la FN, pero también lo puede acompañar de forma no tan cercana como a través de un verbo copulativo y funcionaría como el atributo del sujeto. Entonces, el adjetivo va a tener más de una función, ¿no? Que de alguna manera nos va a permitir calificar a un elemento, a un ente, a una persona, a un animal, a un ser, una cosa, ¿no? Imagínense cuando decimos, por ejemplo, mi enamorado es, y comienzo a decir, pues, ¿no? Alto, moreno, amable, lindo, bello, hermoso. Y entonces, toda esta suerte de elementos están calificando al sustantivo, ¿cierto? Al sujeto, en este caso. Entonces, el adjetivo va a acompañar al nombre, lo va a calificar a veces desde una perspectiva muy cercana como modificador directo de nombre, pero a veces un poquito más distante porque va a tener de por medio un verbo copulativo y ahí funcionaría como atributo. ¿Ok? Además de una función más que vamos a ver ahora. Entonces, el adjetivo básicamente va a ser eso, ¿no? Ese elemento esa categoría gramatical que nos permite calificar al nombre, básicamente. Ahora, si nos vamos al punto de definición, ¿no? Vamos a tener que entender que morfológicamente, ¿no? El adjetivo es una palabra que se considera de tipo variable, ¿no? Cuando vimos la morfología, existían clases de palabras y una clasificación era en base a la variabilidad. Y entonces habíamos visto que el adjetivo era susceptible de variar. Por ejemplo, cuando decimos lindos, voy a poner acá, lindos niños llegaron hoy día, ¿no? Y entonces observo ahí, sin duda, esa O y esa S del adjetivo lindos que establece concordancia con la O y la S del sustantivo niños. Y entonces al interior, porque esto de aquí es una FN, al interior de la FN, el sustantivo, que es el núcleo de la FN, exige concordancia, exige que los modificadores directos e indirectos que lo acompañan concuerden con este núcleo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Entonces, lindos definitivamente es una palabra variable porque se adapta, se acopla al género y al número
del núcleo de la frase nominal, por ejemplo, ¿no? Y entonces reconocemos sin duda que en base a la morfología el adjetivo es una palabra variable, que varía, que acepta morfemas flexivos de género y de número. ¿Listo? Ahora, también podría derivarse, pues sí, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, vamos a poner acá, aquellos niños, vamos a poner acá, si decimos lindísimos, aquellos niños lindísimos, ¿no? ¿Qué sería? Observamos aquí raíz lind del adjetivo, el eczema, pero observamos este isim, y este es un derivativo que hace que el adjetivo lindo de alguna manera se intensifique porque marca grado superlativo. Entonces el isim y el errim que se añaden a los adjetivos, que son morfemas gramaticales derivativos, que hacen que la palabra cambie de significado. Pero sigue siendo lindo. Está bien, pero ahora es lindísimo. O sea, muy lindo. Entonces, no es igual decir lindo que decir muy lindo. Hay una diferencia de intensidad, de grado en el caso del adjetivo. Entonces, por más que uno piense que puede ser igual lindo que lindísimo, hay una diferencia, que es de intensidad. ¿No? Cuando uno dice pan y dice pancito, dice, pero es igual, la misma masa, pero es diferente. Pan, que se asume un tamaño estándar, y pancito, que se asume por debajo del tamaño estándar, que involucra pequeño, pequeñito. Entonces, sí, pues el adjetivo acepta morfemas flexivos de género y número y también acepta morfemas gramaticales derivativos como este isim, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere un poco con esta suerte de que admite morfemas flexivos y admite morfemas derivativos. ¿Listo? Ahora, semánticamente, ¿qué podemos decir del adverbio semánticamente? ¿No? Semánticamente podemos decir que expresa características, esta suerte de calificación, ¿no? Que pueden ser características físicas o cualidades subjetivas. ¿Mm? Por ejemplo, imagínense el siguiente escenario, ¿no? A ustedes los invitan, ¿no? Dice, te vamos a invitar por tu cumpleaños a una deliciosa pastelería. Entonces, usted se emociona, dice, me invitaron a ya, pide lo que quieras, pero te recomiendo este pastel. Entonces uno dice, ya, ¿cuál? Un quiche, que bueno, se escribe quiche, ¿no? Pero un quiche, que es como se pronuncia, un quiche de poro. Poro. Yo pensaba en una torta de chocolate, ¿no? Un pay de limón, no sé, pues, ¿no? Un soufflé de queso de repente, pero un quiche de poro. Entonces, un quiche es como una suerte de tartaleta, digamos, ¿no? Pero de poro, poro, ese poro que es esa cebolla que le ponen a la sopa, ¿no? Entonces uno, pero ¿cómo va a hacer un pastel de cebolla y encima de una cebolla de la sopa, ¿no? Entonces, como que de repente no es muy atrayente para algunas personas y para otras sí. Entonces, si usted prueba el quiche de poro, puede ser que le guste, puede ser que no. Pero esa persona que le está invitando asume que es delicioso y por eso quiere que usted pruebe el quiche de poro. Pero no le gusta, ¿no? Usted, no, yo prefiero una torta de chocolate, ¿no? O sea, algo clásico, ¿no? Pero un quiche de poro, no, no hay forma. Lo he probado y no hay forma. Pero es delicioso. Entonces, ¿qué sucede? Para unas personas es delicioso y para otras no. Y entonces, ¿es rico o es feo? ¿Cómo lo podemos definir, no? ¿Rico? Feo. Dice, unos dicen que es rico y unos dicen que es feo. Sucede que cuando hablamos de esta suerte de cualidades subjetivas, ¿no? Que está acá, ¿no?
justamente aquí, como dice esta suerte de cualidades subjetivas, tiene que ver con esos estados valorativos de rico o de feo. Entonces, para uno va a ser rico y para otro va a ser feo. Entonces, el adjetivo tiene esa característica semántica que puede expresar estados valorativos en esta suerte de cualidades subjetivas, ¿no? Imagínense otro estado valorativo, bueno, malo. De repente dice, tu esposo es bueno, y uno dice, sí, es cumplidor, viene temprano, no hace problema, lava los platos, ¿no? Cosas así. Dice, ¿tu esposo es bueno? Sí, yo considero que sí, es bueno. Y de repente viene mi amiga, así, metiche, chismosa, y dice, pero por ahí dicen, ¿no? Que está con la vecina de la vuelta. Yo digo, sí, pero clásicamente, ¿no? Las abuelas tenían esa salida, ¿no? Decían, sí, pero es cumplidor. Sí, pero mientras cumpla la casa no pasa nada. Sí, pero es hombre. Entonces, de repente uno que tiene quizá esa escuela de los abuelos antiguos, dice, ¿te puse bueno o malo? Bueno, es bueno, bueno, porque trata bien a mis hijos, ¿no? Pero si te saca la vuelta con la vecina de la vuelta, dicen, pero no, pero bueno. Y de repente la amiga que me está contando esa historia, ¿no? Dice, pero no, 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 yo considero que no es bueno. Una persona que te saca la vuelta no puede ser bueno, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno. Y otro dice, no. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, que sea cumplidor es bueno y que saque la vuelta es malo, ya, ¿y cómo lo conjugas en una persona? ¿Cómo la defines? ¿Como buena o como mala? Bueno, tiene su lado bueno y tiene su lado no tan bueno, que es medio malo, y entonces lo bueno y lo malo es altamente subjetivo, es un estado valorativo. Y digamos que se va a considerar una cualidad subjetiva, porque para unas personas algo puede ser bueno y para otras no necesariamente. Es como cuando dicen, ¿no? En la mañana, en la antigüedad te decían, lo primero que debes tomar es un jugo de naranja. Eso te ayuda con todo en el organismo para depuración. Entonces, durante muchos años uno ha tomado jugo de naranja en la mañana, lo clásico. Pero de pronto hay unas corrientes que te dicen, no, no puedes tomar zumos en la mañana, jugo de naranja en la mañana, eleva tu glucosa a un punto muy elevado y es lo más negativo que puede haber. Mm, ¿Qué haces? ¿Es bueno o es malo? Y por ahí unos dicen, pero a mí me hace bien. Y otros dirán, no, 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 yo no tomo porque me hace daño. En la mañana tomo jugo de naranja y me da acidez, me siento mal. Entonces, ¿es bueno o es malo? Mm, para algunas personas sí, para algunas personas no. Pues sí, es altamente subjetivo. A algunas personas les caerá muy bien y a otras no. Entonces cada uno tiene que ver cómo funciona ese jugo de naranja en su metabolismo. Y para algunas puede ser acertado consumirlo en la mañana o al mediodía, y para otras definitivamente no, no recomendable. Ni en la mañana, ni al mediodía, e incluso ni siquiera, porque hay personas que son alérgicas a ciertas sustancias y se incluyen los ácidos, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? Es altamente subjetivo. ¿Ok? Entonces, cuando nos hablan de el adjetivo como tal en un aspecto semántico de cualidad subjetiva, es eso, esa suerte de que depende del sujeto. Por eso es una cualidad subjetiva, una cualidad que depende del sujeto. Sin embargo, también habrán características, como dice acá, físicas, ¿no? Características objetivas. Entonces, las características físicas van a tener este rasgo, objetividad, y las cualidades subjetivas van a tener este rasgo, subjetividad, valga la redundancia. ¿Listo?
Características físicas, pues sí, son más evidentes, ¿no? Es los colores, los tamaños, ¿no? Las texturas, ¿no? Lo que pueda percibirse desde una perspectiva concreta, física, evidente para diverso tipo de observador, por ejemplo. Si vamos un poquito más allá en el adjetivo, encontraremos también esta suerte de definición sintáctica, ¿no? Y en base a esta definición sintáctica vamos a encontrar que puede cumplir tres funciones. Puede cumplir, dice acá, función de modificador directo, puede cumplir función de complemento atributo y puede cumplir también una función llamada de complemento predicativo, que ahora, a medida que avancemos un poquito en las diapositivas, vamos a encontrar esta suerte de funciones, aunque ya hemos visto en realidad casi dos de ellas, ¿no? El modificador directo de nombre que lo hemos visto en la FN y el complemento atributo que también lo hemos visto cuando hemos visto verbo copulativo en algún ejercicio, pero ahora lo vamos a especificar en cada caso. ¿Listo? Entonces, el adjetivo como tal tiene esta posibilidad de definirse, ¿no? Según cada criterio gramatical, o en su defecto a veces nos dan una definición como que involucra a más de una categoría gramatical, ¿no? De repente nos dicen, el adjetivo es una palabra variable que expresa características y que cumple la función de modificar el nombre, ¿no? Entonces, a veces cuando nos han dado la definición del adjetivo, nos han mezclado los tres aspectos gramaticales. Está mal, pero si quisiéramos verlo de forma desagregada, más o menos es de esta manera. ¿Ok? Ya, vamos avanzando un poquito más. Ya estamos ahí. Que estamos ahí. Clase de adjetivo, vamos a ver. Y además las funciones del adjetivo. ¿Listo? Y los grados. Hasta ahí llegamos con el adjetivo. ¿Listo? Pero más era importante tratar de captar esta suerte de idea de cómo se define el adjetivo, lo que va a ayudar a desagregarlo en los otros aspectos. La clase de adjetivo, prácticamente lo acabamos de ver. Miren, cuando decimos adjetivo especificativo, es este rasgo, objetividad. Y cuando decimos adjetivo explicativo, es este rasgo, subjetividad. ¿Ya está? Que es lo que acabamos de explicar ahorita, básicamente. Y cuando hablamos de adjetivo epíteto, nos dicen que es una característica propia del sustantivo. O sea, si yo tengo mi sustantivo X, ¿sí? Y señalo, marco, resalto una característica de ese sustantivo, entonces se le va a llamar adjetivo epíteto. ¿Cómo así? Todos hemos visto la nieve en algún momento. Bueno, en la televisión, en físico, etc. Ya, sabemos cuál es la noción de la nieve. Y si nos hablan de las características propias de la nieve, intrínsecas de la nieve, ¿qué voy a decir? Que es helado, es frío, es blanco, ¿no? Cae como como copitos, ¿no? Entonces, la nieve como tal tiene características propias, ¿no? Ese sustantivo tiene características propias que definen a ese sustantivo. Entonces, cuando yo resalto alguna de esas características propias del sustantivo, ahí estoy frente a un adjetivo epíteto, ¿no? Y en caso de nieve, generalmente se suele decir blanca nieve. Helada nieve nunca he escuchado, pero igual sería un adjetivo epíteto, ¿no? Pero sí se suele decir blanca nieve, ¿no? Ahora, uno dice, pero ¿cuándo uno utiliza el epíteto? Porque no es que uno sale por su balcón y dice, ¡Ah, mamá, mira la blanca nieve, ¿no? O sea, es algo un poco extraño, ¿no? Expresarse así. ¿Por qué? Porque los adjetivos epítetos suelen utilizarse mucho en contexto poético.
Entonces, como uno normalmente no habla en poesía, entonces no lo va a usar así nada más. A no ser que escriba poesía, a no ser que lea poesía, digamos, ¿no? O que esté componiendo una rima para una canción, ¿no? En ese recurso de tipo que muestra un poco el estilo, ¿no? Que busca resaltar la belleza. ¿Se acuerdan funciones del lenguaje? Cuando decíamos que el mensaje es el protagonista, ¿no? Y era la función estética o poética, y ya, ahí lo vamos a usar. ¿Se dan cuenta? Otro adjetivo epíteto, por ejemplo, hay uno que han usado últimamente que es pradera, ¿no? Y las praderas y los valles, por ejemplo, se caracterizan por ser lugares fértiles, verdes en base a su fertilidad. Entonces dice, la verde pradera, ¿no? Entonces, ¿y qué adjetivo es ese? Verde pradera, es que las praderas son fértiles. Entonces, y si hay fertilidad, hay vida, y si hay vida, hay color verde, pues, ¿no? Entonces, ya la verde pradera. Entonces, el color verde funciona como adjetivo epíteto, porque busca resaltar una característica propia de ese adjetivo, valle, pradera, por ejemplo. Otro epíteto, a ver, uno más. La miel, por ejemplo, ¿no? La miel, claro, es melosa, es densa, es dulce, ¿no? Y a veces en poesía dicen, la dulce miel de tus labios, ¿no? Y entonces, dulce miel, claro, pues si la miel es dulce, pues yo no probo una miel que no sea dulce, no hay forma, o sea, es dulce. Pueden hacer una melaza sin sabor dulce, pero ya no sería miel, sería una melaza, ¿no? Entonces, cuando se utilizan esta suerte de características propias del sustantivo que se buscan resaltar, ahí estamos frente al adjetivo de tipo y de corte epíteto. ¿Listo? Ahora, en el especificativo nos dicen que son rasgos objetivos, ¿no? Aquí ya han puesto, por ejemplo, los colores. Pupitre, marrón. ¿Ya? Es objetivo. Todos lo vamos a ver y vamos a coincidir en que es de un color de ese tono, marrón, ¿no? Más claro, más oscuro, lo que sea, pero marrón. Ciudadano peruano. Esta expresión peruano es una suerte de clasificar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un conjunto de ciudadanos, ¿ok? Podemos tener ciudadanos de Perú, podemos tener ciudadanos de Bolivia, podemos tener ciudadanos de Argentina, podemos tener ciudadanos de Chile, podemos tener ciudadanos de Ecuador, y entonces del conjunto de ciudadanos vamos a subespecificar un conjunto, y que puede ser peruano, boliviano, argentino, chileno, ecuatoriano. Entonces, estos adjetivos, peruano, argentino, chileno, boliviano, están especificando a qué subconjunto se refiere. Por eso es que de alguna manera se le llama especificativo, porque de un conjunto especifico un subgrupo, que es más o menos lo que se intenta explicar con especificativos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el conjunto de los ingenieros, ¿no? Entonces vamos a tener ingenieros agroindustriales, ingenieros civiles, ingenieros metalúrgicos, ingenieros mineros, ingenieros industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa expresión agroindustrial, industrial, civil, minero, metalúrgico, etcétera, son adjetivos especificativos. ¿De qué? Del sustantivo ingeniero. Entonces, de un conjunto de ingenieros, yo estoy especificando un subgrupo de ese conjunto de ingenieros. ¿Se da cuenta? Entonces, esta suerte de adjetivo especificativo tiene que ver un poco con eso, la delimitación de un subgrupo, ¿ok? Y que obviamente tienen este rasgo de objetividad, que es como evidente en cualquier dirección. O sea, yo miro para allá, ingeniero civil, ¿no? Lo miro para allá y sigue siendo ingeniero civil. ¿Se dan cuenta? No, no varía en base a la perspectiva del sujeto. Si hay dos personas, ¿no?
y nos preguntan, Pedrito, ¿qué ha estudiado? Ah, ingeniería civil, diré yo. Y la otra persona también dirá ingeniería civil. Entonces, es objetivo incluso a dos entes distintos, a dos sujetos distintos. ¿Se da cuenta? Diferente cuando se habla de el adjetivo explicativo. El adjetivo explicativo, su nombre lo dice, busca explicar, ¿no? Y esa explicación roza con la subjetividad. Por eso es que el rasgo que va a estar vinculado al adjetivo explicativo es el rasgo subjetivo. Y entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que los adjetivos explicativos van a tener un estado de tipo valorativo. ¿Por qué? Porque los explicativos van a depender de la visión del sujeto, si es bueno o es malo, si es rico o es feo, si es agradable o desagradable. ¿Se da cuenta? El explicativo tiene que ver con la visión del sujeto. A ver, ¿qué dice acá? Mira, talentosa alumna. Uno dice, no, pero si es talentosa, pues no. Sí, pero ¿qué pasa si para el profesor de matemática María es talentosa y para el profesor de arte no es talentosa? Ah, bueno, va a depender del curso, ya. Este adjetivo calificativo depende de la visión del sujeto. ¿Mm? ¿Qué más dice acá? Examen difícil. Examen difícil. De repente para un alumno que dio el examen dice, no, está difícil, no se puede resolver. Y otro dirá, pero yo lo resolví todo. Para mí estuvo fácil, sencillo. No, ¿cómo va a ser? Pero claro, mira, si esto nos han enseñado en clase y esto también, y esto es deducible. No, 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 para mí estaba complicadísimo ese examen. Entonces, ¿de quién depende el estado valorativo? Del sujeto. ¿Se dan cuenta? De la percepción del sujeto. O sea, los adjetivos explicativos tienen rasgo de subjetividad porque el estado valorativo depende del sujeto. ¿Listo? Entonces, la clase de adjetivo tiene más o menos esas características. Si usted recuerda, ¿no? Especificativo con objetividad, va a estar bueno. Y si recuerda, el explicativo con la subjetividad, perfecto. ¿Listo? Objetivo, especificativo y subjetivo, explicativo. Y el epíteto, pues, una característica inherente al sustantivo al cual acompaña o del cual habla o explica o dice algo. ¿Listo? Avancemos. Ya, perfecto. Exacto que sí. Luego, vamos a avanzar con la parte de teoría. Luego tenemos las funciones del adjetivo. Y ya hemos visto una de ellas, ¿no? Cuando hemos visto la FN semana pasada, hemos visto justamente esta suerte de modificador directo, ¿no? Es decir, que el adjetivo, en este caso prodigioso, es el MD de sustantivo, ¿cierto? Si decimos un hermoso poema, entonces hermoso es el MD de sustantivo poema. ¿Listo? Entonces, modificador directo quiere decir eso. Modifica de forma directa al núcleo sustantivo. ¿Ya está? Al interior de una FN, obviamente. ¿Listo? Dice aquí alumno prodigioso, hay una FN. Un hermoso poema, por aquí hay otra FN. Y listo. Ahí está, modificador directo. Entonces, cuando de modificador directo, ya sabemos que se encuentra al interior de una FN, modificando a un sustantivo. ¿Listo? Ahora, las otras dos funciones del adjetivo se van a dar dentro del predicado. Dentro del predicado, principalmente, básicamente. Modificador directo al interior de la FN. No importa la FN donde esté, no importa. Sujeto, predicado, vocativo, no importa.
Pero complemento atributo y complemento predicativo, estas dos funciones del adjetivo, ¿sí? Exclusivamente se van a dar en el predicado. ¿Cómo así? Cuando hablamos de, vamos a borrar esta rayita para poder escribir. Cuando hablamos de complemento atributo, para que haya esta suerte de complemento atributo, tiene que haber, previo a eso, el verbo copulativo. Y para que haya complemento predicativo, ¿qué es lo que tiene que haber? Verbo predicativo. ¿Listo? Entonces, cuando me hable de complemento atributo, cuando me hable de complemento predicativo, atento. Eso está en el predicado. ¿Y de qué depende el predicado? Del verbo. Y para cada uno de ellos, el verbo es diferente. Si el complemento atributo acompaña a un verbo copulativo, ahí funciona como elemento que caracteriza justamente al sujeto a través de este verbo de cópula o de unión. Y en el caso de complemento predicativo, va a funcionar como tal siempre que esté complementando a un verbo predicativo. Obviamente refiriéndose a un nombre, a un sujeto, a un sustantivo. ¿Ok? Pero se dan cuenta que la función tiene que ver con el verbo al cual acompaña. Y para eso vamos a hacer un ejemplo muy práctico. ¿Ya? Vamos a ver si por acá tenemos una hojita en blanco que nos quedó. Aquí, mira. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Adjetivo. ¿Ya? Vamos a poner acá funciones. Y sabemos que hay tres funciones. ¿Listo? Modificador directo, que lo acabamos de ver. Complemento atributo y complemento predicativo. Ahora, lo que recuerdo que me han dicho es de que modificador directo es cuando está al lado de un sustantivo modificándolo. Y obviamente todo eso al interior de una F. ¿Listo? Complemento atributo me han dicho cuando está al lado de un verbo copulativo. ¿Ya está? Entonces tengo que buscar siempre mi verbo copulativo. Si no, no hay complemento atributo. Y por último, complemento predicativo, me han dicho que tiene que estar complementando a un verbo predicativo, valga la redundancia. ¿Listo? En español, en castellano, vamos a ver. Si por ejemplo digo, aquí, niño alegre. Ah, pues digo, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple aquí la palabra alegre, el adjetivo alegre? Bueno, alegre, este adjetivo modifica de forma directa a sustantivo niño. Y entonces eso está dentro de una FN. ¿Listo? Ahora, me dicen que los otros dos casos es cuando se da en el predicado. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, en el caso del verbo copulativo, podría ser, sabemos verbo copulativo, estaba con las rayitas. Está verbo copulativo, verbo ser, verbo estar y verbo parecer. ¿Listo? ¿Cómo sería una oración? Podría ser está alegre. Entonces podría decir Luis está alegre. Ok. Y si fuera verbo predicativo, ¿cómo sería? Verbo predicativo quiere decir verbo no copulativo, es decir, cualquier otro verbo que no sea copulativo. Ejemplo, si digo, por ejemplo, Luis llegó de Ica, de Piura, alegre. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo estoy observando? Que para los tres casos, está el adjetivo alegre, que lo he hecho de forma consciente, ¿no? Ahí está, porque ven que puede ser el mismo adjetivo, obviamente. Y entonces sucede que
Cuando está al lado del verbo copulativo, se va a denominar y va a cumplir función de complemento atributo. ¿Ok? Porque es el atributo de Luis, estar alegre. Es su característica de Luis, estar alegre. ¿Se da cuenta? Si digo llegó, ya no es un verbo copulativo, es otro. Entonces, como no es copulativo, se le llama verbo predicativo, porque predica algo, cuenta, narra algo, dice algo. Y entonces el adjetivo que está al lado del verbo predicativo se le va a denominar complemento predicativo. Es el mismo nombre, la misma denominación, predicativo, predicativo. ¿Por qué? Porque es un complemento de ese tipo de verbo, por eso lleva el mismo nombre, ¿sí? Predicativo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta, señorita, cuando es verbo, cuando es atributo y cuando es complemento predicativo? Porque puede ser el mismo adjetivo, ¿sí? Sí, 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 puede ser el mismo adjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Usted lo está viendo. El contexto. ¿Qué pasa si a mí, estoy aquí en examen de admisión, y me dicen la palabra alegre, ¿qué función cumple? ¿Qué es lo que usted va a decir? Primero, me falta contexto. ¿Por qué? Porque sin contexto puede cumplir diversas funciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, ella si me pregunta cuáles es otra cosa. Modificador directo de nombre, complemento atributo y complemento predicativo. Así, si me dan la palabra solita, alegre, yo no puedo decir específicamente qué función está cumpliendo, porque puede ser cualquier función. Y entonces, ¿qué determina la función? El contexto. El contexto, las palabras que rodean a la palabra alegre, es lo que me va a ayudar a determinar si es modificador directo de nombre, si es atributo o si es complemento predicativo. ¿Se da cuenta? Entonces no solamente me pueden poner alegre y decirme, dígame la función. No, porque necesito el contexto. Y el contexto prácticamente va a determinar la función que cumple el adjetivo. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Contexto es fundamental, es importante. Eso nos va a ayudar a identificar la función. Si no, no podemos decirlo. No podríamos decir la función que cumple. Así, si nos lo dan solito, o decimos todas las funciones que cumple, o ninguna, porque necesito el contexto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en el caso del adjetivo, eso también es importante. ¿Ok? Ver el contexto. ¿Listo? A ver, estábamos por aquí, ¿no? Vimos justamente esta suerte de funciones del adjetivo que debemos reconocer que es básicamente en base al contexto. ¿Ok? Y por último, nos toca ver, hemos visto ya, ojo, hemos visto ya definición, hemos visto clases y acabamos de ver función. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir del adjetivo? Los grados. ¿Cuáles son los grados del adjetivo? Dentro de los grados del adjetivo, básicamente vamos a encontrar el grado positivo y el grado comparativo. El grado positivo quiere decir que es el adjetivo en su forma más simple, el adjetivo en su forma más sencilla, en términos gramaticales, que no lleva intensificador. Eso, que no lleva. ¿Cómo es el intensificador? El intensificador puede presentarse de tres maneras. Por ejemplo, ¿cómo yo intensifico un adjetivo? Por ejemplo, en grado positivo, yo puedo decir alto, ¿cierto? Grado positivo. Si yo digo Juan es, y digo acá, alto. Ese es grado positivo. Y si yo le quisiera colocar intensificadores, ¿cómo sería? Podría establecer esta suerte de
derivativos, esta suerte de modificadores directos o incluso otro lexema. Entonces para yo convertir alto ese grado positivo, vamos a poner, convertirlo en grado superlativo, puedo tener tres posibilidades. Sí. Por ejemplo, si decimos altísimo, voy a ir a rezar donde el altísimo, el que está más alto de todos, que es como en contexto religioso, pues Dios, ¿no? El altísimo. Entonces tengo esta expresión isim, que ya vimos que es un derivativo. Eso nos va a dar grado superlativo. ¿Se da cuenta? Otra forma de utilizar el grado superlativo. Si digo, por ejemplo, muy y digo alto. Pedro es muy alto. Altísimo. Ya. Y otra expresión sería utilizar un lexema que desde ya denota grado superlativo, como por ejemplo decir supremo, como altísimo de contexto religioso, similares supremo. No todos los adjetivos presentan estas expresiones propias en grado superlativo como supremo, pero algunas van a tener. ¿Listo? Entonces, cuando observamos justamente el grado del adjetivo, hay que tener en cuenta esta suerte de clasificación, ¿no? Grado positivo, que es en su forma sencilla, simple, y grado superlativo, que puede tener tres formas de presentarse, con el isim o el errim, con el adverbio intensificador muy, demasiado, ¿no? O con otro lexema, como por ejemplo aquí, el lexema de grado superlativo de alto, supremo. Otro grado del adjetivo, por ejemplo, es el grado comparativo. Su nombre lo dice cuando establece comparación. Y dentro de comparativo vamos a tener superioridad, inferioridad, igualdad. ¿Listo? Y entonces podríamos decir, superioridad es más bailarina que. Y entonces observaremos estos acompañantes. Más que. Inferioridad es menos que. ¿Listo? Igualdad es tan como. Entonces, cada vez que reconozcamos estos grados, en especial comparativo, tanto superioridad como inferioridad o como igualdad, tienen estas expresiones que permiten establecer esa suerte de comparación. ¿Listo? Y en un centro, en medio de ellos dos, ¿qué es lo que va a ir? Pues el adjetivo en cuestión, ¿no? Es más alto que, es menos alto que, es tan alto como, ¿no? Entonces, los acompañantes del adjetivo nos van a ayudar a identificar el tipo de grado comparativo al cual está expuesto el adjetivo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los grados del adjetivo, hay que tener en cuenta esos tres grados: grado positivo, grado superlativo y grado comparativo. ¿Ok? Ahora, dentro del grado superlativo hay una subclasificación, que imagino que debe estar por acá. En el grado superlativo vamos a encontrar, o sea, super, en el grado más alto, excelso, ¿no? Ese super, vamos a encontrar relativo y absoluto. Lo que nosotros generalmente utilizamos es en grado absoluto, ¿no? Ese grado superlativo absoluto. Por ejemplo, compró un traje finísimo, absoluto. Jesús es aplicado, absoluto, ¿no? Obtuvo un óptimo puntaje, absoluto.
El juez supremo, absoluto, el grado más alto, punto. ¿Ok? Sin embargo, muchas veces también utilizamos ese grado superlativo, pero con delimitación, pero con restricción. ¿Cuál es ese? Relativo a. Entonces yo digo, por ejemplo, Gabriela es la más lista, ¿y qué digo? Del salón. Ah, ¿y fuera del salón? No, no, no. Fuera del salón no sé. Yo digo del salón. Entonces, el decir más lista, menos lista del salón implica una restricción, delimitación, relativo a el salón. Entonces, ese grado superlativo, relativo, es restrictivo. ¿Se da cuenta? Porque lo estoy restringiendo a un ámbito delimitado. Mi mamá es la más linda de mi casa. Ah, ya, pero no es la más linda fuera de tu casa. No, no sé. Yo estoy siendo la más linda de mi casa, de mis tías, de mis abuelas, de mis primas, de la casa. Ah, mi mamá es la más linda de la casa, relativo a ese ambiente, a esa delimitación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de superlativo, puede ser absoluto, sin restricción, pero también puede ser relativo, que sí involucra una restricción, un ámbito específico donde yo restrinjo esa participación o esa caracterización. ¿Listo? Bien, entonces hemos visto el adjetivo en sus diferentes facetas, en su definición, en su clasificación, en sus funciones y en sus grados. Recuerden, positivo, forma sencilla, lindo. Superlativo, grado elevado, intenso, muy alto, altísimo, supremo. Y grado comparativo, donde suertamente se establecen comparaciones de superioridad, inferioridad, igualdad. Es tan alto como, es menos alto que, ¿no? Etcétera. Listo. Entonces, eso es lo que corresponde al adjetivo. Ahora nos toca ver los determinantes, que es otra de las categorías gramaticales que nos toca ver el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Hay dos de aplicación. Vamos a ver cuánto es lo de los determinantes. A ver, determinantes tenemos artículos, posesivos, cuantificadores y listo. Ya, entonces vamos a ver los ejercicios de los adjetivos para terminar esta partecita. ¿Ok? Tengo que dejar varios ojitos en blanco para poder verlo. ¿Listo? Entonces, un minutito los dejo para que puedan más o menos correlacionar y vemos el ejercicio de aplicación uno y el 2 de adjetivos. ¿Ya? Mi cámara un ratito y ya, dejamos. Sai, come guardi para defenderme desde el sí.
Esta locura que siento por ti, con esta química que se siente. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Tiene mi culpa, me sigue tu yo no quisiera. Sé que es amor cuando y yo solo quiero estar junto a ti. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Mami, nadie que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos y darle tiempo. Ya tiempo. Y tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no, baby, no, me gustó dar un último beso, así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo siga haciendo yo, haciéndote así como te gusta, baby, baby, no, me gustó dar un último beso, así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo siga haciendo yo, haciéndotelo así. Vean, aquí justamente nos dan el adjetivo en 3 ejercicios. Miren, por ejemplo, acá dice, vamos a ver si ha habido respuestas por aquí. Baby, no, ay, uno va, ya, ok, estamos bien. Dice acá, miren, por ejemplo, pensativa. Entonces, acá tengo un adjetivo y ya está subrayado, así es que ni siquiera lo busco, pero por lo menos lo hago de forma más consciente. Adjetivo, adjetivo, 3 adjetivos. Ahora, recordemos algo, el contexto nos va a decir la función que cumple. Entonces, cuando a mí me pregunten, por ejemplo, en este caso, función, o sea, función, yo tengo que ver el contexto. Ajá. En el caso de pensativa, vemos el contexto y es llegó pensativa. ¿Listo? Preocupante. Es preocupante. Interesante. Su interesante propuesta. ¿Listo? Ahí están el contexto de cada adjetivo. ¿Ok? Ahora, en el primer caso dice llegó pensativa. Entonces tengo que analizar esta expresión. Llegó. Y llegó veo que es un verbo. Y dentro de los verbos, recordemos una clasificación que haremos más adelante, hay verbos copulativos y verbos predicativos. Entonces yo me pregunto, llegar no es copulativo, sino es predicativo. Entonces lo coloco acá, predicativo. Entonces digo, este es un verbo predicativo. ¿Listo? Preocupante. Es preocupante. Allá. Y es el verbo ser, copulativo. Entonces digo verbo copulativo. ¿Listo? Y luego dice su interesante propuesta. Entonces veo que alrededor de interesante, que sería el adjetivo, tenemos su, que es un determinante, y ambos funcionan como modificador directo, modificador directo. ¿Se dan cuenta? ¿De qué? De sustantivo propuesta. Entonces todo eso está dentro de una FN. ¿Listo? Entonces, si tengo el adjetivo acompañando a sustantivo en FN, este es modificador directo. Es preocupante. Preocupante está al lado del verbo copulativo, entonces es complemento atributo. Llegó pensativa. Pensativa está acompañando a verbo predicativo, por lo tanto es complemento predicativo. Esto primero siempre resuélvalo y ya después pues lo relaciona. Entonces, complemento predicativo con C, complemento atributo con A y modificador directo con B.
¿Listo? Tendríamos C, que podría ser esta opción y esta. Tenemos luego con A, que sería esta, y ya descartamos las demás. Entonces tendríamos alternativa A. Muy bien, muy bien. Alternativa A. ¿Listo? A ver, por aquí había otro ejercicio también, creo, de adjetivo. A ver, sí, dice acá los tipos de adjetivos. Ah, ya. A ver, un minutito, revíselo y lo resolvemos juntos, ¿ya? Clase de adjetivo. Acuérdense de las clases de adjetivo, que hay tres. En la clase de adjetivo tenemos el epíteto, ¿cierto? Tenemos el especificativo y tenemos el explicativo. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Un minutito y lo resolvemos. Pero que no cuenta que nadie sepa. Ven, cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuelve y calma. Sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. Amárrame. A ver, arriba, compañeros. Júrame. Y hazme moverte poco, poco, poco. Júrame. Transfórmame en un loco, poco, poco. Amárrame. Ay, quiero ver tu perversión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Como me desvelo en mi repíteme, no me y ámame.
Profesora, no se le escucha, su micrófono está apagado. Bien, ya está. Entonces, ¿qué sucede? Miren, por ejemplo, cuando tenemos aquí esta expresión nuevas, ¿no? Nueva investigación, vamos a encontrar que sería un adjetivo de tipo especificativo, ¿ok? Especificativo. Porque puede haber nueva, puede haber antigua, y el tiempo sería un elemento determinante, ¿no? Para ese rasgo de objetividad. En esta expresión extraordinarias formaciones, podríamos contemplar quizá para alguien que no ha visto las formaciones de forma regular, que es una extraordinaria formación. Sin embargo, podría considerarse ordinaria también, pero ¿en base a qué? A otros puntos de observación. Entonces, cuando yo digo, uy, es una extraordinaria obra, ¿no? Para mí, pero para otra persona quizá no. Entonces, esta expresión extraordinaria habla más de la perspectiva del sujeto. Y entonces vamos a tener que considerar este adjetivo como explicativo. ¿Listo? Y tenemos uno más por aquí. A ver, dice, cada una comparable en tamaño y gran cañón de la Tierra están ocultas en el lado lejano de la Luna. Lado lejano de la Luna. Ya está. Ahora, cuando hablamos de lejano y cercano, es una perspectiva de espacio, ¿no? Entonces, es medible, por lo tanto, sería especificativo. ¿Ya? Entonces, lo que puede ser medible de alguna manera eh, y con rasgo de objetividad va a ser, pues, especificativo, como en estos dos casos, y extraordinario va a ser explicativo. Entonces tendríamos especificativo, explicativo y especificativo. Ah, que podría ser esta alternativa de acá, la D. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces los determinantes. Y muchas gracias, no sé por qué se apagó mi audio. Alguien me la apagó, seguro. Si le gustaba esa canción, pues joder, está bien. Así es la subjetividad, ¿cierto? Ya está. Veamos entonces los determinantes y con eso terminamos hoy día, ¿ya? Los determinantes. ¿Qué sucede con los determinantes? Los determinantes se consideran, por ejemplo, si los adjetivos son elementos calificativos, ¿no? Los determinantes van a ser esta suerte de elementos que acompañan al sustantivo y que lo que hacen es básicamente actualizar al sustantivo. Entonces, los determinantes se habla de que son esta suerte de actualizadores. ¿De qué? De distancia, esa relación espacio-temporal, actualizadores en rasgos de posesión, actualizadores en base de cantidad, actualizadores en base a rasgo conocido-desconocido. Entonces los determinantes son estos elementos que modifican, esta categoría gramatical que modifica de forma directa a los sustantivos, ¿cierto? Para actualizarlos en posesión, en distancia o espacio temporal, en rasgo conocido o desconocido, en cantidad, básicamente para eso. ¿Listo? Ahora, dentro de los determinantes vamos a encontrar, por ejemplo, los artículos, ¿no? Vamos a encontrar también posesivos demostrativos y los cuantificadores. Cuando hablamos de los artículos, dice acá, conocido, desconocido. ¿Cuándo es que yo utilizo conocido? ¿Cuándo es que yo utilizo desconocido? Justamente cuando yo hago mención a un elemento que conozco, ¿no? O que es conocido para los que intervienen en el mensaje, ¿no? Imagínense, si su mamá se va, no sé, pues a la feria de libros, ¿no? Y usted está estudiando en su casa y le dice, mamá, por favor, quiero que me compres un libro con estas características de este autor, de ese... Y entonces su mamá dice, ya, hijito, voy a anotar. Anotan. Entonces se va a la feria del libro, su mamá, y cuando viene su mamá, usted le pregunta, mamá, ¿y compraste el libro? Y su mamá dirá, sí, 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 hijito, compré el libro que me encargaste. Ay, ya, muchas gracias. Entonces, usted no le preguntó, mamá, ¿compraste un libro?
sino el libro. Y entonces ahí interviene un rasgo que se indica como más conocido, menos conocido. Entonces, cuando yo utilizo un artículo como el, la, los, las, etcétera, se supone que yo tengo cierta referencia o tengo cierto conocimiento de un elemento en común, donde ambas personas saben de qué se está hablando, ¿no? Hijito, trajiste la olla. Entonces, sí, mamá, traje la olla que me pediste. Ah, ya, suficiente. Entonces, este tipo de artículos con rasgo conocido se les llama definidos, porque se refiere a un objeto específico, que es muy diferente a que su mamá se vaya pues a la feria del libro y cuando venga usted le dice, mamá, ¿y qué tal? ¿Compraste un libro? Sí, hijito, compré unos libros. Ah, ya, unos libros cualquiera. Entonces, ese rasgo de menos conocido o de desconocido se aplica, por ejemplo, cuando utilizamos que no hay un objeto propiamente identificable, ¿no? Sino como en general. Yo sí compré unos libros, por decir, unos libros cualesquiera. Eso es lo que de alguna manera nos diferencia esta suerte de artículos en definido e indefinido. ¿Ok? Tenemos acá los artículos que serían, pues, ¿no? Llegó la profesora, entonces yo sé y hago mención a qué profesora específica mm, me refiero, ¿no? ¿Llegó la profesora? Sí, sí, llegó la profesora. Ah, ya, la que faltaba del aula 50, la de matemáticas, ¿no? Si llegó la profesora, sí, sí llegó. Listo. No es, llegó una profesora, no, es, llegó la profesora, la que estábamos esperando, la que faltaba, la que no llegaba al aula, la de matemática, ella, ¿no? Entonces ahí se siente ese rasgo de más conocido. Y aquí, por ejemplo, dice, me evaluó una profesora, una que no conozco, una cualquiera, ¿no? Una profesora cualquiera, no una específica, sino una del mundo general, etcétera. Entonces, de ahí un poquito hay la diferencia. ¿Listo? Entre la y una. ¿Qué más tenemos para acá? El artículo lo. ¿Qué hace el artículo lo? El artículo lo dice acá sustantiva adjetivos. Entonces, cuando yo utilizo el artículo lo que está en medio no suele ser un nombre común propiamente que funcione como un sustantivo. No, lo que está en medio suele ser un adjetivo que ha sido nominalizado, convertido en un nombre, obligado a funcionar como un sustantivo. ¿Se da cuenta? Dice acá, lo maravilloso. Si usted ve maravilloso, se emociona y dice adjetivo, pero acompañado de este lo, ya no funciona como adjetivo, funciona como sustantivo. Lo malo es ver tanta injusticia. Entonces, usted ve malo y dice adjetivo. No, al lado de un artículo neutro, en este caso el lo, va a funcionar como sustantivo. Entonces, tiene que tener en cuenta eso, porque si le piden contabilizar adjetivos, determinantes, etcétera, entonces tiene que ver que hay casos en los que los adjetivos que normalmente funcionan como adjetivos no siempre va a ser esa su función, porque si vemos el artículo neutro al lado, está modificando esa función de adjetivo propiamente y lo va a tener que contabilizar como un sustantivo. ¿Listo? Las contracciones que vamos a encontrar siempre en el texto, ¿no? Como por ejemplo este que dice del local, ¿no? Ese del. Si me dan un del, yo debo saber que dentro hay un de y que dentro hay un el. Y si me piden contabilizar preposiciones, lo tengo que contar. Y si me piden contabilizar determinantes, artículos como el, también lo tengo que contabilizar. Entonces yo sé que dentro de del hay dos categorías gramaticales, una preposición y un determinante. Y ambos se han unido
en una contracción. Por eso le llaman fórmulas contractas. ¿Ok? Pero cuando yo quiero contabilizar, los separo. Y listo. Y los cuento de forma independiente. ¿Ok? Eso sucede para del y obviamente sucede para al. Si yo veo un al, yo sé que hay un a y sé que hay un el, a él, al. ¿Listo? Y los contabilizo de forma independiente. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver de los determinantes acá? Que no solamente vamos a tener los artículos, que desde ya nos dan esa información de conocido o desconocido, que además nos dicen que funciona en fórmula contracta con preposiciones, y que desde ya también nos dice que el artículo neutro lo que hace es sustantivar adjetivos o nominalizarlos, convertirlos en un nombre. Además de estas características de los artículos, tenemos los posesivos y los demostrativos. Dentro de los posesivos, su nombre lo dice, expresa pertenencia, ¿ok? Y los demostrativos nos van a señalar características de localización que tienen que ver con el espacio y el tiempo. ¿Listo? Localización, ¿no? Que tiene que ver con esa suerte de espacio temporal, ¿no? Si yo digo esto, cercano, eso, no tan cercano, aquello, lejano. Entonces, en una circunstancia de espacio temporal, yo tengo esas expresiones, ¿no? Esto, que está acá, eso, que está un poquito más alejado, y aquello, que está un poco más alejado, ¿no? Entonces, esa relación de espacio-tiempo, ¿ok? En el caso de los posesivos encontraremos mi, tu, su, nuestro, vuestro. Y vemos que no solamente pueden estar antes del nombre, sino después del nombre, ¿no? Pospuestos al nombre, como mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. ¿Qué sucede? Imagínense que tengamos un enunciado que diga, vamos a poner acá, aquel niño mío llegó. Entonces yo observo aquí justamente niño, sustantivo, acompañado de modificador directo, aquel acompañado de modificador directo mío. Entonces una FN con dos modificadores directos. Pero esos dos modificadores directos son determinantes. ¿Ok? Determinantes. ¿Listo? En el primer caso es un determinante específicamente demostrativo por aquel. Demostrativo. Listo. Y en el otro caso, mío es un determinante, pero de tipo posesivo, porque indica pertenencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando observemos una FN. El núcleo va a tener acompañantes que suelen ser los modificadores directos y va a tener demostrativos, posesivos, cuantificadores, artículos, etc. ¿Listo? Ahora, pero ¿qué sucede cuando yo utilizo el determinante posesivo pospuesto al núcleo? Pospuesto al núcleo se dice que hay además de una carga de pertenencia, una carga afectiva, ¿no? O sea, digo, aquel niño mío, es como, hay pertenencia definitivamente, pero es como que de cercanía, de afecto, ¿no? Hija mía, hijo mío, ¿no? Hijo vuestro. Entonces, esa expresión de posesivo posterior al núcleo tiene un rasgo adicional a pertenencia que tiene que ver con más cercanía y afecto. Pero igual sigue siendo posesivo. ¿Listo? Solo que lo general es encontrarlo antes del núcleo. Cuando digo, por ejemplo, mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa. Y entonces, esta suerte de modificadores directos, determinantes, de tipo posesivo que acompañan al núcleo sustantivo, generalmente funcionan ahí, de forma previa al núcleo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que también puede funcionar de forma posterior, pero hay una carga un poco más intensa, ¿no? Adicional, de cariño. ¿Listo? Entonces tenemos ahí los determinantes posesivos y los determinantes demostrativos que van a acompañar a nuestro núcleo sustantivo. ¿Qué otros determinantes tenemos? Tenemos los cuantificadores. Los determinantes cuantificadores, su nombre lo dice, expresan cantidad, ¿no? Cantidad. Y dentro de estos cuantificadores vamos a encontrar los numerales, ¿no? Con esta suerte de cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos. Y también vamos a tener los cuantificadores indefinidos. Estos cuantificadores indefinidos son aquellos que su nombre lo dice, indefinidos, o sea, que no definen la cantidad, ¿no? No hay una cantidad específica, sino más bien es una cantidad imprecisa. ¿Listo? Y utilizamos pues todos, ¿no? Utilizamos muchos, pocos, algunos, todos, varios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas suertes de expresiones que nos llamen a tener la idea de cantidad no precisa van a ser los cuantificadores indefinidos, porque no se puede precisar la cantidad. ¿Listo? Indefinidos. ¿Está? Como muchos decanos solicitaron, ciertos inquilinos, demasiados problemas, varios ambientes, ¿no? Y entonces observamos claramente cómo ese muchos modifica sustantivo, ese varios modifica sustantivo, ciertos modifica sustantivo, demasiado solicita modifica sustantivos, ¿no? Básicamente eso, el modificador directo de sustantivo, de forma imprecisa en cuanto a cantidad. Y en el caso de los numerales, vamos a encontrar los que siempre hemos usado, estos de aquí, los cardinales, que expresan una cantidad específica, 1, 2, 20, 50, 80, 90, 1000, 1.000.000, etc. Tenemos los ordinales, que su nombre lo dice, hay que siempre tener en cuenta esto de acá. Orden. Ordinales es de orden. Ojo, ¿ah? Entonces, ordinales, como expresan orden, por ejemplo, es si hay una carrera, ¿no? Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, décimo puesto, etc. Entonces, orden. Los múltiplos, su nombre lo dice, ¿no? Se refieren a una unidad que se multiplica varias veces, ¿no? 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, tenemos doble, triple, cuádruple, quíntuple. Entonces se va incrementando en múltiplos. Y por último, los partitivos, que se refieren a las partes de un todo. Partitivo siempre recuerda, imagínese usted una torta, ¿no? Entonces tiene su torta ahí y entonces dice, ya, vamos a dividir la torta porque somos hermanos gemelos, ¿no? Y entonces la mitad de la torta para mí y la mitad para ti. Listo. Entonces tengo un medio de la torta para mí y un medio de la torta para ti. No, 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 somos 4 gemelos. Ya, entonces no, de la torta, un cuarto para cada uno, porque somos 4 los dueños de esa torta. Un cuarto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de partitivos, siempre vamos a hacer alusión a un elemento que se divide, que se parte en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Y entonces ahí tendremos, pues, cuando se habla de la mitad o medio, ¿no? O se dice la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la décima parte, ¿no? ¿De qué? De un todo. Entonces, cuando me hablen de partitivos, usted imagine que hay un todo, como una torta, que se va a partir. Y entonces ahí se habla de media torta, un cuarto de torta, un quinto de torta, un décimo de torta, etc. Y entonces ahí tendremos justamente los partitivos. ¿Listo?
Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Por qué? Porque a veces suelen confundirse, ¿no? Cuando uno debe colocar un cardinal, a veces lo que coloca es un ordinal o viceversa. O quizá incluso hasta un partitivo. Los múltiplos quizá no es tanto para confundirse, pero en los otros casos sí suele haber a veces con cierta confusión. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Vimos entonces los cuantificadores indefinidos, que no se precisa una cantidad. Tenemos los cuantificadores numerales, que sí se precisa la cantidad y más aún se subclasifica en cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Tenemos los posesivos y los demostrativos, que indican posesión e indican relación espacio-temporal. Y tenemos los artículos, que ya sabemos que hay una serie de consideraciones a tener en cuenta con las fórmulas contractas, con el artículo neutro lo, ¿cierto? Que es sustantivizador hasta cierto punto, y este rasgo de conocido desconocido para los artículos en este uso. Listo. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. Yo creo que ya no hay más. A ver, 1, 2, 3. Ah, aquí había una suerte de ejercicio. Sí, identifique los determinantes presentes en el siguiente enunciado. Ya. Marquemos entonces los determinantes aquí. ¿Listo? A ver, siendo 1:18, un minutito. Ya, un minutito y lo resolvemos juntos y ya con eso terminamos nuestra clase de hoy. ¿Listo? Y ya está. Sí, disculpen, mi micro estaba apagado, no lo había visto. Ya está. Un minutito ahí. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí los determinantes. ¿Ya? Que si ya estamos bien, ya. Vamos a ver los determinantes. Dice acá. Los geólogos lunares, aquí va uno, vamos a ir centrando en un círculo, los artículos,
siempre han sabido que los dos cañones presentados en el nuevo estudio, tenemos acá otra vez los dos, entonces tenemos dos determinantes, determinante de artículo, determinante cuantificador numeral cardinal, en el nuevo estudio, y aquí hay otro determinante artículo, llamados Wallis-Schrödinger y Wallis-Planck, eran particularmente grandes. No hay más hasta ahí. Sin embargo, el equipo de investigación, aquí hay otro, el determinante artículo de investigación detrás del último informe, aquí hay otro, ya saben que en DEL está un D y está un L. Y entonces contabilizamos a L. El equipo de investigación detrás del último informe pudo analizar imágenes de las enormes características, las determinante artículo, enormes características geológicas utilizando fotos y datos de elevación capturados por el orbitador de reconocimiento lunar. Aquí hay otro. El determinante artículo de la NASA. Aquí hay otro. La artículo que ha estado orbitando la Luna. Aquí hay otro. Determinante artículo desde 2009. Los datos, aquí hay otro, determinante artículo, permitieron al equipo, ya sabemos que al es A más L. Entonces contabilizamos a él que está dentro de AL. Nos dice ahí, nosotros permitieron al equipo construir mapas de la región, de la región, incluida la cuenca y sus alrededores. Otra vez, la determinante artículo y sus determinante posesivo, sus alrededores. ¿Listo? Entonces, cuando nos pidan identificar los determinantes, hay que tener en cuenta esta suerte de clasificación, ¿no? Artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores. Y van a estar alrededor de un sustantivo, los de los geólogos, los de los cañones, dos de dos cañones. Ya saben que los modificadores directos no solamente pueden ser uno, sino pueden ser dos, tres o cuatro más del mismo sustantivo. El de el estudio. Sin embargo, el de el equipo. Detrás de el de el último. Perdón, del último informe. Aquí hay uno más. Primero, último. Acá está, aquí hay uno más. ¿Qué más dice ahí? Pudo analizar imágenes de las enormes características, de las características, el de el orbitador, el cimiento de la NASA, que ha estado orbitando la de la Luna, de los datos, el de el equipo, construir mapas de la región, incluida la de la cuenca y de sus alrededores. Ya se dan cuenta, el determinante funciona como una suerte de actualizador de sustantivo. No se olvide, básicamente esa es su función, actualizar al sustantivo. El problema es, si no hay un sustantivo, entonces, ¿a quién va a actualizar? Esa es su función prioritaria, principal, que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Uy, Dios mío, hay un ejercicio más. Dice, identifica los adjetivos y determina las razones. Ya. A ver, un minutito más y lo resolvemos ahorita juntos y ahí nos quedamos. Sí, porque acá tenemos sus claves. ¿Ya? A ver, un minutito más y terminamos con eso.
¿Listo? Ahora vamos a ver, dice ahí adjetivos y determinantes. Ahí está, así estamos, ¿no? Ya. Adjetivos y determinantes. Vean, aquí más o menos es subrayar los adjetivos a la vista y vamos a marcar los determinantes y luego verificamos todo, ¿ya? De un lugar más allá de la tierra ha sido incluido como vulnerable por el Fondo Mundial de Monumentos, de una organización internacional sin fines de lucro que cada 2 años, 2 años, dice ahí, destaca 25 sitios patrimoniales en riesgo. Destaca 25 sitios patrimoniales en riesgo. Ya está. Luego dice acá, el del fondo incluyó a la Luna en su lista de vigilancia de 2025 debido ahí hay un él, ya sabemos, al comienzo de una nueva era espacial y a que la Luna alberga más de 90 sitios lunares históricos relacionados con la presencia humana. En ella, de acuerdo con un comunicado de prensa del grupo, sabemos que dentro de él hay un él. ¿Listo? Entonces, en el caso de los adjetivos, vamos a encontrar vulnerable, mundial, internacional, patrimoniales. Vamos a encontrar en el otro párrafo nueva, espacial, que modifican a era. Vamos a encontrar también lunares, sitios lunares históricos, que hablan de los sitios, ¿no? Y luego tendremos humana. ¿Listo? Y en caso de los determinantes tendremos de un lugar, vamos a marcarlo, de un lugar, la de la Tierra, el del Fondo Mundial, una de una organización, ¿cierto? Luego dice acá de 2 años, ¿dónde está? El del fondo, la de la luna, de su lista, al de el comienzo, una de una era, la de la luna, la de la prensa, de un comunicado y el de el grupo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nuestros determinantes y nuestros adjetivos en base a ese párrafo que tenemos ahí. Y tenemos acá nuestras claves. Voy a copiarlas en su chat para que puedan resolverlo con calma en algún momentito que tengan tiempo y luego ya lo pueden cotejar. ¿Listo? Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Voy a tomar una imagen donde está la foto. Y ahí ya. Sí, pues voy a dejar de compartir y nos quedamos ahí, jóvenes. Entonces los dejo para que descansen, luego sigan con sus actividades y ya nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Un abracito, cuídense mucho, descansen y ya nos vemos la próxima semana.